Grabar la clase. Muy buenas noches. Continuando con nuestras clases. Tenemos ahí lo que es la clasificación de los Incoterms. Ya en el anterior video les dije que un Incoterms es un contrato de compra y venta. Y un contrato se define como un acuerdo de voluntades, donde se transfiere derechos y también obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Cómo es eso? O sea, si usted está comprando un producto, bueno, la obligación es que le entreguen el producto y la obligación de usted es pagar el producto. Pero por ahí, a ver, al que inventó la vacuna del coronavirus, le dicen, ya, vos bajo contrato no tienes que divulgar en qué consiste esta vacuna. Entonces, bajo contrato le obligan a no hacer, a no divulgar la composición de la vacuna. Entonces, de esa definición de contrato, ¿no? De hacer y de no hacer. Y ayuda mucho, ¿no? Te limita. Por eso les digo, si ustedes van a realizar alguna situación de compra, venta, tienen que hacerlo esto como si fuera una ley, porque el contrato es la ley para ustedes, ¿ya? Cuidado, alguno que otro vio, ¿no? Pero yo firmé porque no sabía. Si no sabías, ¿para qué te metes? Si no sabías, ¿por qué te metes? Difícil la situación, complicada. Bueno, aquí tenemos la clasificación de los Incoterms. Grupo E. El grupo E es la entrega a la salida, ¿sí? Términos ex Word en fábrica. O sea, este grupo de Incoterms que inicia con la letra E, ¿sí? Este ex Word se inicia en la fábrica. La entrega se hace a la salida de la fábrica. La parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, las del vendedor, ¿no? Lo que significa que es el término más beneficioso para el transporte desde el punto de vista del vendedor, que no tendrá que hacer nada más que empaquetar y embalar la mercancía y esperar a que la parte compradora vaya a dárselas. Desde este punto, todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador. Generalmente, si la mercancía es fácil de llevar, no es peligroso, no necesita cierto conocimiento para transportar la mercancía. Bueno, ve y sácatelo, ¿no? Va a ser más barato para uno, para usted va a ser más barato traérselo la mercadería desde allá. Entonces, tiene que usted ver, ¿no? Esa situación. El ex-Word en fábrica, el vendedor exportador le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes. Los del vendedor, por lo que solo tendrá que ocuparse de embalar la mercancía. El comprador importador se encarga de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que recoge la mercancía en el almacén del vendedor. Una vez que sale del almacén, antes de cargarla, el comprador tiene todas las responsabilidades sobre la carga. El seguro no es obligatorio, pero si se contrata, corre a cargo del comprador, que es el que asume el riesgo. Los seguros, el pago del seguro no es obligatorio. Muchas veces ahí en la aduana, no tiene seguro, ya vaya a contratar al frente. Y como estos ya son mal habidos, ya tienen pues su trato con la aseguradora.
Pero si usted le dice, no, pero el seguro no es obligatorio. Ah, no, este chico ya sabe. Este muchacho, esta señorita conoce. Ya pase nomás, te va a decir. Pero si es una primera vez, ya usted está temeroso, obvio que lo van a abusar en todo lado, ¿no? No solamente la aduana, ¿no? Y ahí te van a decir, vaya a comprar seguro al frente. Pues ya están pues con un arreglo, ¿no? Con la tienda de seguros. Bueno, los 5 T's, entrega indirecta. El vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Este transportista contratado lo paga y lo elegirá la parte compradora. Por tanto, el vendedor no se hace cargo del pago del medio de transporte principal. Y esos términos son los términos F, o sea, empieza con la letra F. Términos que son el FOB, el FAS, el FCA. Los 5 T's del grupo F, entrega indirecta, dice, ¿no? Grupo F, entrega indirecta, son los siguientes. Términos FOB, FAS, FCA es Free Carrier, libre transportista. El FAS es Free Allocation Ship, libre al costado del buque. Y el más conocido, todos conocen el FOB. Y por medio del FOB se calcula nuestro impuesto, ¿no? Entonces el FOB es el Free On Board, libre a bordo. Entonces acá tenemos, el vendedor lo transporta hasta el costado del barco o hasta el puerto, ¿no? De salida, puerto de salida, el vendedor. Obligaciones del vendedor hasta el puerto de salida. Obligaciones del comprador desde el puerto de salida hasta el ingreso, ¿no? A Bolivia. Tiene que pasar por puerto chileno. Y últimamente, ¿no? Por eso del Omicron, no sé si escuchan las noticias, pero hay bastante retraso. Atienden a 40 personas por día. Antes atendían a 120. Ahora 40. Y en la fila está la fila larga, ¿no? Los transportistas sufriendo ahorita. No sé si escuchan las noticias, ¿no? Pero yo escuchan, y eso que estoy en la Argentina, ¿no? Por Wi-Fi estoy escuchando radios bolivianas. El FCA, Free Carrier, libre transportista, el vendedor entrega la mercancía al comprador en el punto pactado previamente y asume los costes y los riesgos hasta que se entrega la mercancía en dicho punto, incluyendo los costes del despacho aduanero para la exportación. Es decir, el vendedor se encarga del transporte interior y las gestiones aduaneras de exportación. Menos si el sitio pactado son las instalaciones del vendedor, FCA, almacén, circunstancia en la que se entrega en dicho punto una vez cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, que es el que asumirá el costo de la carga. ¿Sí? El costo de la carga lo va a asumir el comprador. El comprador nuevamente, como hemos comentado, es el que asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluyendo el seguro, en el caso de contratarlo, ¿no? Ya que no es obligatorio, ya que es la persona que corre con el riesgo a la hora de cargar la mercancía en el primer medio de transporte. El FAS, el Free Alone Ship. Libre al costado del buque, el vendedor, como su propio nombre indica, entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen, al lado del buque donde se transportará la mercancía. El vendedor es quien asume todos los gastos hasta la entrega, incluidos los trámites aduaneros de exportación. El comprador se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque. Además de su estiva, flete y demanda gastos hasta que se entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro. Si se ha contratado por acuerdo entre las partes, ya que no es obligatorio, igualmente asume los riesgos en el momento en que la mercancía se encuentra en el muelle de carga antes de subirla al buque.
Este Incoterm solo se utiliza para el transporte marítimo, normalmente para productos especiales por sus necesidades de carga. No suele ser muy común en cargas paletizadas o contenedores, ¿no? Entonces debe ser para algún tipo de paqueterías. El FOB, el Free on Board, libre a bordo. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se sube a bordo del medio de transporte, así como del despacho de exportación y gastos en origen. Por otra parte, también se encarga de contratar el transporte en caso de que corra por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación, entrega en destino y del seguro en caso de que haya contratado. Los riesgos se transmiten en el momento en que la mercancía está a bordo. Entonces, el FOB es cuando ingresa al buque, al barco. Desde ese momento se hace la transferencia de responsabilidades entre el comprador y el vendedor. El Incoterm FOB solo se utiliza para el transporte marítimo y no debe utilizarse para la mercancía que vaya en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. Es decir, cuando los productos tocan físicamente el suelo del buque. Pero en el caso de los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal, por lo que si la mercancía sufre algún daño mientras está en el contenedor, sería muy complicado establecer el momento en el que ocurre. Incoterms, entrega indirecta. Los términos C. Disculpe, tengo una duda entonces. ¿Cuál sería la diferencia exacta entre el FAB y el FOB? A ver, nuevamente, por favor, la pregunta, señorita Yasmín. Entonces, ambos son, a lo que he entendido, para por vías marítimas, ¿no ven? Sí. FAB y FOB. Entonces, ¿cuál sería la única, o bueno, cuáles serían las diferencias? Eso ahí me he perdido, disculpe. Ah, bueno. La diferencia entre el FAS y el FOB, el FAS, la mercancía te lo colocan al costado del barco. Mientras tanto que en el FOB te lo coloca el vendedor encima del barco. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Iván, ¿tienes algo para preguntar? Bueno, continuaré. Mientras Iván no haga bulla, todo bien para mí. Estamos grabando la clase, lo voy a subir esta semana. Ya, gracias, licenciado. Diga. Bueno. Licenciado, una consulta antes que sea o continúe. Sí, diga. El tema de la clase subida, digamos, para volver a leerla o repasarla, ¿usted la va a subir y usted no va a avisar cuándo? Esta semana, generalmente los miércoles o los viernes lo voy a subir. Como la anterior, ¿Ya lo pasa usted? Ya subí lo que lo vi. ¿Usted nos pasa el link? Sí. ¿O dónde la vamos a ver? Ya. Continúe, disculpe. Ya. Está bien, Mauricio. Entonces, estamos en lo que es una clasificación de los Incoterms y ahora ingresamos a lo que son los Incoterms de los términos con la inicial C. La parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizarse para el transporte. No obstante, cabe destacar que si el producto padece algún daño o extravío durante el trayecto, ninguna de las partes es responsable de ello, tal y como ocurre con el pago de los costes adicionales que pueden tener lugar en el momento en que la mercancía está siendo transportada. Entonces, en esta clasificación de Incoterms tenemos el CIP, el CIF, que es bien conocido en el CIF, el CPT y el CFR.
Vamos a empezar con el término C, grupo C, entrega indirecta, ¿no? Términos CIF, CPT y CFR, ¿no? El CFR es el Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. El CIF es Cost, Insurance and Freight, pero es costo, seguro y el flete ya pagados solamente marítimo. El CPT es Carrier by to, transporte pagado hasta. Y el CIP, Carrier and Insurance Point, transporte y seguro pagados hasta. Entonces, en estos términos, C, la obligación del vendedor, la obligación del comprador, es con azul, la obligación del vendedor es con amarillo. Entonces, el vendedor de su fábrica transporta la mercancía hasta el puerto. Del puerto lo puede realizar en barco o lo puede realizar en avión, ¿no? Lo puede llevar a la terminal, al aeropuerto y se hace. Por eso el CFR es para el avión y el CIF es para el barco. Pero ambos dicen costo, seguro y flete, costo, seguro y flete. Una vez llegado al aeropuerto, una vez llegado al puerto de destino, se hace la transferencia. Puerto de destino, transferencia del riesgo, ¿no? Ahora, se dan estas dos alternativas. Transporte pagado hasta, o sea, el vendedor te lo paga el transporte hasta donde llegue. Y el transporte y seguro pagados también hasta donde llegue el barco, ¿ves? Hasta donde el vendedor quiera. Ya, quiero en Chile, quiero en Puerto Hilo, en Perú, ya te lo paga el vendedor, ¿sí? Ahora, yo les digo, ¿no? La gran pregunta que cada mes me hacen. Ingeniero, ¿cuál es el mejor término Incoterms que tengo que usar? Así a ojo cerrado quiero usar ese término. No hay a ojos cerrados, jóvenes. Cada uno de estos contratos tiene su manera, su forma, su razón de ser. Ustedes tienen que determinarlo por medio de la mercancía que están llevando. Cuidado me digan, ¿no? Para trigo traer de Estados Unidos usaré FOB. No. Hay formas de traer trigo de Estados Unidos. Para hacer maquinaria de China, usaré ahí sí pueden usar CIF o el FOB. Pero si yo les diría, sí, toda la mercancía llega por FOB, usted estaría cometiendo un error. Porque no todas las mercancías se las puede tratar de igual manera. Y no todas las compras y ventas, usted tiene dinero o no tiene dinero. Si el vendedor es más agradecido, le paga todo el viaje. Usted tiene que ver eso. Porque cuando exportan, tienen crédito aduanero. Si ha exportado bastante, el crédito aduanero va a estar alto. Y cuando importas, le van a debitar su crédito aduanero. Entonces, no todos estamos en las mismas condiciones, jóvenes. A eso más que todo me refiero. No todos estamos en las mismas condiciones. Bueno, por eso muchos me preguntan, y ya tenía miedo, ¿no? Que me pregunten, ¿cuál es el que más me recomienda? Mucho depende, ¿no? Depende qué mercadería va a traer y depende mucho en qué situación económica también esté usted. Esas dos alternativas yo tendría para dar. Bueno, vamos a ir describiendo cada uno de los 5 terms CFR de los Cs. El cost insurgent and freight, coste, seguro y flete, ¿no? El vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y normalmente los gastos de descarga. El comprador corre con los trámites de importación y el transporte internacional hasta el destino. Asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo
por lo que suele ser frecuente contratar un seguro, aunque no es obligatorio, solo se utiliza en el transporte marítimo. Entonces el CFR solamente se utiliza en el transporte marítimo. Ahora el CIF. El Cost Insurance and Freight, coste, seguro y flete. El vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llegara al puerto de destino. Al igual que el CFR, despacho de importación, gastos en origen, flete y normalmente los gastos de descarga. Además, el CIF requiere de un seguro desde el origen. Entonces, ahí vale la diferencia, ¿no? Con el CFR requiere un seguro desde el origen. En el CFR, si quieres, pagas seguro. Si quieres, no pagas. Mientras tanto que en el CIF, sí o sí se paga el seguro. Aunque el riesgo sea transferido al comprador en el momento en que la mercancía está a bordo del buque. El comprador asume los riesgos de importación del transporte interior hasta el destino. Este Incoterm incluye una novedad en su versión actualizada del 2020. Referida a las coberturas del seguro que tiene que contratar el vendedor. Las coberturas del seguro deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas C de las Institute Cargo Codes. Es decir, el seguro tiene que cubrir hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Por otra parte, solo se utiliza en el transporte marítimo. Es uno de los más utilizados ya que determina el valor en la aduana. Y sí, en la aduana te van a hacer el valor para el pago de impuestos de acuerdo al precio del CIF, por eso es ya llegada dentro de interior aduanas. Es muy importante el CIF, conocer el CIF. El día viernes, creo yo, vamos a estar con lo que es el cálculo de impuestos. Y ahí vamos a ver con mayor detalle lo que es el FOB y el CIF. Incoterm, el CPT, Carrier Paint 2, transporte pagado hasta. En el CPT, el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes. Lo que supone gastos de origen, despacho de exportación, pago del transporte principal y normalmente los gastos de destino. Por ejemplo, transporte interior, ¿sí? Gastos de destino. El comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contrate. En cuanto al riesgo, pasa a ser el comprador cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. El Incoterm CPT sirve para todos los medios de transporte, aéreo, marítimo, terrestre. Entonces, ustedes tienen que saber, porque el vendedor les va a decir, ¿bajo qué término Incoterm quiere llevar la mercancía? Y ese ratito va a decir, no sé, a ver, ¿qué me recomiendan? Usted ya tiene que saber cómo transportar y bajo qué términos. El término CIP, el último de los Cs, Carrier and Insurance Paint, transporte y seguro pagados hasta, dice, ¿no? El vendedor, los gastos corren a su cargo hasta entregar los productos en el destino convenido, es decir, los gastos de origen, despacho, de exportación, flete marítimo y el seguro, que en esta ocasión es obligatorio, ¿sí? En algunos es obligatorio el pago del seguro. En otros no. Pero acá en el CIP sí se debe pagar el seguro. El comprador, por su parte, tiene que asumir los trámites de importación y la entrega en destino. El riesgo se traspasa cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte. ¿Qué novedad? Hay una modificación en las coberturas del seguro que además de ser obligatorio tiene que
contener las mismas coberturas que las establecidas por los cláusulas A de los Instituting Car Codes. Los productos tienen que estar asegurados hasta que lleguen a su destino final. Eso es lo que nos pide el SIP, que el producto esté asegurado hasta el destino final. Y bueno, con eso terminamos lo que es el SIF, los términos C. Ahora entremos al último, que son los que empiezan con la letra D, ¿no? Entrega directa, son los 5 términos de entrega directa. Aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los... Aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los costes y los riesgos del traslado de la mercancía hasta que esté en el destino acordado en el contrato. En el momento en que han llegado a este lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte comprador. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué términos? El DAP, el DAT y el DDP. Son términos, son Incoterms que están en este grupo, ¿no? En el D. La entrega directa. Dice, la entrega directa, términos DAP, DPU, DDP. DPU es Delivery and Place Online, entregado en el lugar descargado. El DAP, Delivery and Place, entregado en un punto. Y el DDP es Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados hasta tu fábrica, ¿sí? Hasta el lugar donde está tu tienda te lo da el DDP. Bueno, aquí están corriendo los riesgos, la obligación del vendedor con amarillo, desde la fábrica hasta el transporte, pasando aduana y el transporte de destino. Y en este transporte pues está lo que dice entregado en el lugar de descarga o entregado en un punto de referencia. O entregado con derechos pagados, ¿sí? Bueno. DPU, Delivery and Place Unloaded, entregado en lugar de descarga, ¿no? De descargado. El vendedor cuenta con los costes y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente entre las partes. El comprador se encarga de todos los trámites de despacho de importación. Novedad. Si ya conoces la versión antigua de estos términos, Incoterms 2010, te habrás dado cuenta de que este es un término nuevo que sustituye al DAT. La novedad consiste en que se amplían las alternativas de entrega. Antes, con el DAT, la entrega tenía que llevarse a cabo en la terminal y ahora con el DPU puede realizarse en cualquier otro punto de entrega que sea previamente acordado entre las partes sin que tenga que ser la terminal. Entonces, con el DPU podrías entregar en cualquier punto de entrega. Antes el DAT te obligaba a que entregues en la terminal el producto. Y esta es una modificación ya de lo que es el 2020, ¿no? Entonces, algunos desaparecen, algunos términos y algunos otros continúan. Esa es la situación. No todo se mantiene. Siempre hay cada 10 años una valoración de qué términos son más utilizados, qué términos son menos utilizados. El DAP, Delivery and Place, entregado en un punto, el vendedor se encarga de todos los riesgos y gastos del trato, excepto el despacho de importación y los gastos de descarga en destino. Por tanto, el vendedor asume los gastos de origen, el flete y el transporte interior. En caso de que se contrate un seguro,
no es obligatorio, sería el vendedor quien asume los gastos. El comprador, por tanto, solo corre con el despacho de importación y los gastos de descarga. Se puede utilizar con todos los medios de transporte, ¿no? Y bueno, estamos ahora con el DDP, Delivery Duty Payment, entregado con derechos pagados. El vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tengan lugar desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén hasta que los productos lleguen a su destino final, incluyendo los despachos de importación y exportación, flete y seguro en caso de que se contrate. El comprador solo se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga, aunque no es obligatorio que se ocupe de él, sino que también pueda hacerlo el comprador, según acuerdo, ¿no? Siempre hay que llegar a un acuerdo. ¿Cómo podrás observar este Incoterms? Es el opuesto al ex-word, ya que el vendedor es el que asume todos los riesgos y gastos. A ver, en el ex-word yo les decía, si es una mercadería simple, fácil de llevar, liviano, como fuera ropa, ya, la ropa. Tráetelo vos, pues. Dile, un ex-word, yo me lo llevo desde acá, me lo llevo todo hasta Bolivia. Desde China, ¿no? Comprando. Pero si fuera algo, a ver, ¿qué mercancías tendría que utilizar el DDP? Las mercancías que sean peligrosas, aquellas que no esté calificado para manejar. A ver, ¿quién de ustedes traería plutonio para la mega, ¿cómo es? El mega colisionador, la planta nuclear que está en el Alto, ¿no ve? Está siendo dirigida por ciertos profesores de matemáticas, ¿sí? Como en Bolivia no hay licenciados en física, y es más, ¿no? El gobierno no quiere a licenciados ni a profesionales, ¿no? Así que ahí metieron a un profesor y que se haga cargos, ¿no? De la planta nuclear. No más seguro que lo hagan estallar, ¿no? No más seguro. Pero bueno. ¿Quién se encargaría, a ver, de traer plutonio? Ya, a usted le contratan, le dicen, a ver. Usted me va a traer plutonio desde Rusia o desde China, ¿no? Como son buenos amiguitos, los socialistas van de la manito. Es decir, traiga plutonio desde Rusia. Vos vas a Rusia, en Rusia te van a decir, ¿bajo qué término Incoterms quieres llevarte esto? Uy, de hecho, ¿no? El ingeniero Rafael Limachi me dijo que lo use el DDP. Usted llévemelo hasta el lugar donde lo voy a utilizar. Porque no estás calificado para manejar plutonio. La radioactividad, a ver. Yo creo que si traes plutonio va a ser tu primera vez de exportación y la última, ¿no? Hay que saber manejar los componentes. El que sabe, sabe, pues. El que no sabe, mira nomás. Por eso, jóvenes, tienen que instruirse. Si usted conoce bien la mercadería, si usted conoce bien qué efectos trae, cuál es su seguro, cuál es su seguridad, entonces, tranquilo, pues. Usted nomás tráigalo. Pero si desconoce, no se haga los machitos. Trate de no hacerlo. Porque le puede ir peor. ¿Me dejo entender? Si es peligroso, fuegos artificiales, dinamita, nitroglicerina. Un montón de mercancías que son peligrosas. Tienen que ustedes pedir al fabricante que te lo traiga hasta la puerta de tu tienda, porque no estás en competencia para poder manejarlo.
Hay que ser honestos, ¿no? No somos tan capos como para saberlo todo, ¿no? Hay que ser honestos con uno mismo más que todo. Preguntas. Preguntas preguntosas. Vamos a terminar con esto, esta grabación, y vamos a volver luego, ¿sí? Unos 5 minutos, denme. Yo creo que Un las ej- 8:40. tengo una Diga, duda diga. simple. Si quiero traer hexano, porque aquí me sale muy caro, digamos, y de Chile me trae, bueno, tengo un costo muy barato. Entonces, ¿cómo podría, cómo podría ser? Y es un químico muy riesgoso, muy peligroso. ¿Qué producto dices? Hexano. Hexano. Ujú. El hexano es un compuesto químico del carbono, ¿no? Es química orgánica el hexano. Y sí, es inflamable. Todo lo que es alcoholes son inflamables. O éter de petróleo. O éter, exacto. El éter, Ujú. hexanos, toda esa familia del carbono que es la química del carbono, la química orgánica. Mire, Exacto. yo les recomendaría que un DDP, ¿sí? Que ellos lo traigan hasta acá.